Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Estamos ya terminando el sermón de la montaña. Estamos en los últimos 2 versículos. Así que hoy damos por finalizado toda esta serie. Serie muy especial sobre la constitución, como dicen algunos, del reino de los cielos. En el sermón de la montaña está resumido el mensaje de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesús. Hemos llegado así al final de este sermón predicado por Jesús, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del evangelio de Mateo. Veamos, por ejemplo, que dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir de ahí del capítulo 5 da toda una gran cantidad de enseñanzas. Capítulo 6, capítulo 7 y llega al capítulo 8. En el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte. Vean ustedes que en el capítulo 5, versículo 1 dice: subió al monte, sentándose y vinieron sus discípulos y les enseñaba. En el capítulo 8, versículo 1 dice que descendió del monte. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Eso es lo que dice entonces el evangelio de San Mateo. Entendemos entonces que todos los 3 capítulos del 5 al 7 comprenden el sermón de la montaña o el sermón del monte. ¿Cómo concluye este sermón? Bueno, Jesús, hablando sobre aquel hombre prudente que construye sobre la roca, que es aquel que le obedece a él y pone las cosas por obra, lo que Jesús ha dicho. Y Jesús, hablando de aquel hombre insensato, que es el que construye sobre la arena, que es el que escucha pero no obedece, no pone en práctica lo que él dice. Pero el sermón, Mateo como autor le da la conclusión con estos 2 versículos. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice así: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos aquí entonces que aquí Mateo dice: termina Jesús de hablar y la gente quedó admirada. Nos dice aquí el evangelista Mateo el efecto que el sermón del monte produjo en los oyentes. Debemos ahora examinar qué efectos produce en nosotros o debiera producir en cada uno de los que hemos estado estudiando, escuchando todas estas predicaciones sobre el sermón de la montaña. A ellos les produjo admiración, la admiración en la doctrina que él enseñaba. Fíjense que allí cuando dice admiración en la doctrina, versículo 29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces fíjense que se nos pide una vez más, que hemos examinado el sermón, que miremos a aquel que lo pronuncia y lo predica. Aquel que tenía autoridad, aquel por el cual todos tenían admiración. Hemos dedicado mucho tiempo al examen detallado de la enseñanza de este sermón. En los últimos capítulos, sobre todo, hemos examinado el llamamiento urgente que nuestro Señor dirigió a los que lo habían escuchado. Les pidió que lo pusieran en práctica. Plantea de nuevo la advertencia terrible de un posible autoengaño en contra de limitarse a admirar el sermón simplemente y alabarlo, sin caer en cuenta de que a no ser que se practique, se permanecerá fuera del reino de Dios. Para encontrar también que todo esto en lo cual se podía confiar, de repente en el día del juicio le sería quitado. En el caso
de aquellos que habían obrado con milagros, con sanidades y prodigios. Aquí estamos de frente a un caso en que el maestro es más importante que la enseñanza. Y al final, eso es lo que da a entender aquí Mateo. En cierto sentido, no se puede dividir ni separar la enseñanza del maestro, pero si hay que dar prioridad a uno de los dos, tenemos que colocar al maestro, es decir, a Jesús, en primer lugar. Así pues, estos dos versículos del final del sermón de la montaña o del monte dirigen nuestra atención hacia este hecho en particular. Si alguien pregunta, ¿por qué debo prestar atención a este sermón? ¿Por qué debo ponerlo en práctica? Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Deberíamos de repasarlo, obviamente, y con atención y poner en práctica todo lo que se dice. ¿Por qué debo ponerlo en práctica? ¿Por qué debo creer que es lo más vital en esta vida? La respuesta es debido a la persona que lo predicó. Y eso es lo que dice en estos últimos dos versículos y vamos a ampliar en este mensaje. Pero aparte de esta conclusión general, nuestro Señor mismo insiste en que le prestemos a Él atención y llama la atención hacia sí mismo en este sermón. Por ejemplo, cuando dice, si alguno escucha mis palabras y las hace, llama la atención hacia Él. El sermón está lleno de doctrina y la idea de que sea una enseñanza moral y ética y solamente eso es totalmente ajena a la enseñanza del mismo sermón y sobre todo al punto que se enfatiza aquí en estos últimos dos versículos. No podemos nosotros ser justos al decir que el sermón de la montaña, tal y como lo hemos predicado, es solamente una enseñanza moral y ética y no va más allá. Aquí se deja entrever claramente que hay un aspecto superior de esta enseñanza, que es la persona que lo predica. Y aquí vuelvo a repetir aquí lo que dice los últimos dos versículos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿qué autoridad tenía Jesús? Porque les enseñaba con autoridad. Esa es la gran diferencia. Se admiraban de la doctrina porque al hablar inspiraba respeto, inspiraba a creerle, inspiraba confianza, inspiraba seguridad, inspiraba sinceridad, inspiraba que sabía y conocía muy bien de lo cual estaba hablando. ¿Qué autoridad era la que tenía Jesús con la cual enseñó el Sermón del Monte? Voy a hablar sobre seis tipos de autoridad que el Señor Jesús tenía. Primero, la autoridad como Cristo. Sí, te presentaba una autoridad como el Mesías. Él insistió, dijo, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla. Está aseverando que todos los augurios y predicciones de la ley y los profetas encontraban su cumplimiento en él y que por tanto todas las líneas del testimonio del Antiguo Testamento convergían en él mismo. Fíjense bien que Jesús dijo que él no solamente venía a cumplir la ley, sino que también él venía a cumplir a los profetas. Es decir, todo lo que se había profetizado, todo lo que se había dicho en la ley y en los profetas se cumplía en él. No se consideraba él mismo otro profeta, ni siquiera el más grande de los profetas, sino que se consideraba como aquel en el cual se cumplía toda la profecía. Las primeras palabras registradas de su ministerio público fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces aquí vemos la autoridad como el Mesías, la autoridad como Cristo, la autoridad como aquel que viene a cumplir a nivel de la ley y a nivel de los profetas todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, la autoridad como el Mesías. El segundo tipo de autoridad es la autoridad como Señor. Y en este sentido, él no era simplemente un don. Hola, Señor, don Juan o don Pedro, no, o don Jesús. No,
al que podríamos respetar como cualquier ser humano, sino que Él era el Señor al que había que obedecer. ¿Por qué me llamáis, dijo Él, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que Jesús se vio a sí mismo como más que un maestro que da consejos a las personas que puedan o no prestar atención a su dirección. Él era Señor de ellos, que expedía mandamientos, esperaba obediencia y les advertía que su prosperidad eterna estaba en peligro. Eso es lo que dijo claramente en el Sermón de la Montaña. Entonces vemos aquí la autoridad de Él como Señor a la hora de hablar. Tercer tipo de autoridad, la autoridad como Salvador. Está claro en el sermón que Jesús conocía el camino de la salvación y lo enseñaba. En otro lugar, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Él fue capaz de declarar aquí en el Sermón de la Montaña, quién era bienaventurado y quién no lo era. Pudo indicar cuál era la puerta estrecha que conducía al camino difícil que terminaba en la vida eterna, y fue muy claro sobre cuál causa resistiría las tormentas del juicio y con cuál fundamento. A partir del capítulo, inclusive después de terminar el Sermón del Monte, empezando el capítulo 8, vemos a Jesús adjudicándose autoridad para perdonar pecados y otorgar perdón a un paralítico. Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 6, y luego compararse a sí mismo como el salvador de los pecadores, de la misma manera que un médico podía sanar a los enfermos. Mateo capítulo 9, versículo 12. Aquí entonces vemos la autoridad de Él como Salvador en el momento de hablar y enseñar. El cuarto tipo de autoridad, la autoridad como juez. En primer lugar, Él mismo será el juez que oye la evidencia y dicta la sentencia. Eso lo dice en el mismo Sermón de la Montaña. Porque en aquel día solemne, dijo Él, muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre, bla, 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 bla. Y entonces yo les declararé, bla, 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 no os conozco, ¿verdad? Todas las cosas que les dice. Yo les declararé. O sea, me dirán, Señor, Señor. ¿A quién? A Jesús. A Él. No dice al Padre le dirán, Señor, Señor. A mi Padre le dirán, Señor, Señor. No. A mí me dirán, Señor, Señor. Y en aquel día yo les declararé, dando sentencia. Así que los acusados, en este caso, presentarán su caso ante Él, diciéndole, Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos lo otro, y Él será el que le responda. Nadie sino Él decidirá y declarará el destino de ellos. Segundo lugar, de la autoridad como juez que vemos, es que Él mismo será el criterio del juicio. La gente presentará a consideración como evidencia el uso que haya hecho del nombre en su ministerio, del nombre de Jesús. Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos a muchos enfermos. Pero esto será inadmisible como evidencia. Nunca os conocí, les dirá. El destino de los seres humanos no dependerá de su propio conocimiento y uso del nombre de Jesús, sino del conocimiento personal de Él. El problema no será el servicio para Cristo, sino la relación con Cristo. Tercer lugar, que vemos aquí la autoridad como juez cuando Él habla, porque Él les predicaba con esa autoridad, es la sentencia que Él pronuncia que está relacionado con Él cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo terrible de la perdición que predice aquí es que incluirá expulsión de la presencia, de su presencia. Ninguna suerte puede ser peor que la separación eterna de Él mismo. Quinto tipo de autoridad que Jesús manifiesta a la hora de predicar y enseñar, que lo hacía diferente a lo de los escribas y fariseos, la autoridad como hijo de Dios. Al dirigirse a sus discípulos, Jesús constantemente se refirió a Dios como vuestro Padre que está en los cielos, de quienes pues los discípulos obviamente eran hijos del Padre. Nunca, sin embargo, se incluyó a sí mismo con sus discípulos, aunque habló de Dios como nuestro Padre en la oración del Padre Nuestro,
pero no se estaba asociando a sí mismo con ellos, simplemente era un ejemplo de cómo tenían que hacerlo. Pero nunca el Señor se refirió y habló de nuestro Padre, sino les decía vuestro Padre, o Jesús decía mi Padre, pero no decía nuestro Padre. En verdad no podía, porque aunque dio a sus seguidores el privilegio de dirigirse a Dios con el mismo título que él también usaba de Abba Padre, estaba profundamente consciente de que Dios era su Padre en un sentido enteramente diferente, en verdad único. Esto él lo iba a expresar más tarde en las palabras de Mateo, que también Mateo registra, cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que es totalmente diferente la relación del Padre con el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo, con una relación también paternal entre Jehová los ejércitos y nosotros ahora como receptores de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Sexto tipo de autoridad que Jesús manifiesta cuando expresó y predicó el Sermón del Monte. Y la última, que pueden haber muchas más, sí, pero básicamente estamos dando las principales. Y la última, para terminar este mensaje, la autoridad como Dios. Hay evidencia en los evangelios de que Jesús se consideraba a la par de Dios, incluso uno con Dios. Veamos algunos destellos acá en este momento. Primeramente veamos la bienaventuranza final. O veamos toda la bienaventuranza, ¿no? Cuando el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados las diferentes personas. Y por último dice, en la última bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense muy bien que la lógica aquí parece ser esta: Jesús espera que sus seguidores sufran por su causa. Bienaventurado, dice acá, sois cuando por mi causa. Así que espera a Jesús que sus seguidores sufran por esa causa, y luego asemeja la persecución de ellos con la de los profetas del Antiguo Testamento. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que aquellos profetas sufrieron, los del Antiguo Testamento, por su fidelidad a Dios, mientras que los discípulos de Jesús sufrirían por su fidelidad a Él. Así que la implicación es inevitable. Si Él compara a sus discípulos con los profetas de Dios, entonces Él se compara con Dios mismo. Otro equivalente similar se infiere también cuando Él les advierte que una persona les advierte y les dice que una persona que se dirija a Él solamente con el título de Señor, Señor, no es suficiente para poder entrar en el reino de los cielos, dando a entender que se debe someter al señorío de Él, y lo dice en los siguientes versículos, y que es necesario la obediencia a Él como Señor. Así que vemos aquí la autoridad y la implicación de Jesús como Dios, con todos esos 6 tipos de autoridad: la autoridad como Cristo, la autoridad como Señor, la autoridad como Salvador, la autoridad como juez, la autoridad como Hijo de Dios y la autoridad como Dios. Hacen a Jesucristo único en el Sermón de la Montaña. No es simplemente una enseñanza moral y ética la que Jesús está dando. No es simplemente el personaje que está predicando un maestro más de moral en la historia de la humanidad, sino que es una persona totalmente singular. Como dijo alguien por ahí, o es un loco o es el Dios verdadero. No puede ser
tiene que ser excluyente, o es una o es otra. O está loco este hombre comparándose y haciéndose igual a Dios, o este hombre es Dios. Así que así termina con estos dos versículos el Sermón de la Montaña, y llegamos nosotros al final del mismo. Termino leyéndolo. Cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, todas las palabras del capítulo 5 al capítulo 7, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ya vimos los 6 tipos de autoridad, y no como los escribas. Esa fue la impresión que ellos tuvieron ante el mensaje que predicaron. Qué hermoso, qué maravilloso, qué especial, qué experiencia tan tremenda tuvieron aquellos hombres al escuchar al Hijo de Dios, al Verbo Eterno, hablar y predicar la palabra, el evangelio que él traía para que todos aquellos que lo escuchasen. Cada palabra que decía podría estar retumbando en los corazones y en las mentes de las personas que los podían escuchar. Sin embargo, habían otros que no lo escuchaban. Habían otros que no creían, y habían otros que se mofaban, que tal vez se podían burlar o se podían reír, y otros que causaban efectos más violentos, que querían matarle o golpearle. Jesús causó diferentes emociones en diferentes tipos de personas, muy posiblemente dependiendo de los espíritus que estaban en cada uno de estos seres humanos, de estos hombres que lo escuchaban. Pero qué hermoso tuvo que haber sido escuchar las palabras del Sermón de la Montaña y imaginarnos a nosotros estar allí sentados escuchándole. Podríamos hacer ese ejercicio de imaginar que el Señor nos está hablando, leyendo del capítulo 5 al capítulo 7, conforme al mensaje, con la interpretación correcta que hemos estado dando, apropiada, dirigida por el Señor, que hemos estado dando de todo el sermón completo. ¿Qué impresión te causa a ti ahora que estamos finalizando este mensaje de esta serie? ¿Cuál es la impresión que tú tienes? Ellos, admiración por la doctrina. ¿Y tú qué impresión te causa? ¿Te causa solamente admiración por las bonitas palabras que dicen? ¿O te cautiva no solamente lo que dice, sino el trasfondo de todo lo que dice, que por último lo que está haciendo es proyectando la imagen de una persona, la persona de Jesucristo? Ahora Él mora en nuestros corazones como hijos de Dios. Él prometió enviarnos al Espíritu Santo y hacer morar a Jesucristo en nosotros. ¿Qué impresión te causa el Sermón de la Montaña? Me gustaría que me lo pusieras en los comentarios de este video, que me dijeras: pastor, a mí la impresión que me causa al haber finalizado y al poder leer del capítulo 5 al capítulo 7 el Sermón del Monte es esta. Coméntame ahí en este video qué impresión te causa. Me gustaría saber un poco al respecto de ti, pero yo creo que debe causarnos una impresión mucho mayor que la admiración. En nuestro caso, si somos hijos de Dios, no solamente estamos admirados por nuestro Señor, sino que estamos cautivados en nuestros corazones por Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Agradecemos, Señor, la bendición y la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar y llegar hasta el final de toda esta serie del Sermón de la Montaña. Hemos predicado tu palabra, Señor, de la mejor forma que hemos podido y conforme a lo que hemos recibido y hemos dado, Señor, para que los que escuchen atesoren en sus corazones estas palabras. Tu palabra, Señor, que es eterna, tu palabra que es verdadera. Te pido que obres transformando las mentes y los corazones de todos los que hemos estado atentos escuchando tu mensaje. Que el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, cause un efecto transformador en las vidas de todos aquellos que hemos estado escuchando y aprendiendo durante todo este
el transcurso de toda esta serie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.